uno tiene esperanza de que estos cambios sean profundos, que tengan una calidad intelectual. Tenemos un secretario de Agricultura con lauros académicos muy importantes. Esperemos que pueda tener una conformación de un equipo que acompañe los cambios profundos que se necesitan, que tengan también, como se dice, la cintura política para llevarlos adelante. Siempre, sobre todo, el tema de la industria frigorífica ha estado presionado desde el punto de vista político, locales sobre todo, los municipios, las provincias. Tenemos un doble o triple estándar sanitario en el país. O sea que eso, si no existe una coherencia entre los tres estamentos, municipal, provincial y nacional, no va a ser posible un cambio verdadero. Bueno, el estándar sanitario, el estatus sanitario es diferente cuanto más se aleja uno de la capital federal. ¿Qué cambia de aquí en más? Dicen que el sol amanece en Buenos Aires y después lentamente va calentando el resto del país. Y es cierto. Yo hace más de 40 años que vivo en Salta y lo vivo, lo he vivido y lo vivo. Hoy están dadas las condiciones que muchos se resisten. Ya leí algunos comentarios de matarifes abastecedores que pregonan el desastre, y la industria exportadora que coincide con las medidas enunciadas por el gobierno, porque va a jerarquizar el mercado internacional a partir de una palabra que me llama la atención que no la hayan utilizado hasta ahora para sintetizar, hacer una síntesis de lo que es la Secretaría o lo que es el SENASA, mejor dicho, que es la palabra inocuidad. Hoy en el mundo la palabra inocuidad tiene un peso específico porque garantiza los alimentos, la sanidad de los alimentos. O sea que tenemos que ir a un estándar nacional de inocuidad único. En todos los ámbitos. No se nombra a la explotación hitícola. Nosotros tenemos una plataforma marina muy rica, inmensamente rica, con un potencial enorme que no la explotamos, no la desarrollamos, y es alimento. El pescado es un alimento. Al contrario, hay ciertas especies que son jerarquizadas por su calidad, por su tipo y con precios muy rentables en el mundo. Y en el tema de las carnes y los alimentos de origen vegetal y animal de todas las especies deben tener un sello de inocuidad. Como en su momento el ex presidente Macri pregonaba que Argentina se tenía que transformar en el supermercado de los alimentos. Y el mundo exige cada vez más. Cada vez quiere saber lo que consume, quieren tener una trazabilidad seria, responsable. Y hay que enfocarlo y eso va a llevar su tiempo, va a llevar su costo. Hay que hacerle comprender. Hoy ya tenemos otros medios, otra comunicación, al pueblo del interior, a los funcionarios, a los gobernantes del interior, que el matadero ya no es el negocio del pueblo, que está detrás del matadero hay más insalubridad que salud. Bueno, pero en las provincias son una realidad, en los municipios también. La provincia de Salta, de hecho, también tiene una ley que permite el funcionamiento de estos mataderos. ¿Y eso cómo se compatibiliza en este nuevo esquema legal que podríamos llegar a tener? Desde el punto del aspecto impositivo, los mataderos existen por la evasión impositiva. Todo el, todo el mundo sabe que he hecho ante la justicia federal una denuncia
En Matadero de Salta faenó 45.000 cabezas en negro. Y está durmiendo el expediente, el sueño de los próceres. Entonces, siempre a través de la historia, como te he contado alguna vez, desde Rosas y Terreros, nació la evasión en el negocio de las carnes. Después vino otra modificación, vino Urquiza, vinieron los frigoríficos, administraban los frigoríficos desde los barcos. Tenemos la famosa desgracia de Bordaber en el Senado con la denuncia de Palacios con respecto a la industria frigorífica. Y también tenemos que reconocer de que la industria frigorífica, después de la Segunda Guerra Mundial y con el gobierno de Perón, comenzó a desarrollar los mataderos municipales. Te puedo nombrar todo el Gran Buenos Aires, desde Abasto La Plata, Quilmes, Berazategui, Almirante Brón, Monte Grande, San Justo. Todos los partidos tenían su matadero municipal. Era su negocio. Entonces, a partir de ahí surge una cultura. Esa cultura después fue modificada con el retiro de los frigoríficos ingleses y empezó la industria exportadora nacional en la década del 60-70 con la instalación de frigoríficos exportadores regionales. Pero nunca se atacó el problema de fondo. El problema de fondo es cultural, es la sanidad. Y hoy, como se llama, es la inocuidad de los alimentos. Debe ser un alimento inocuo tanto para el consumidor argentino como para el internacional. Hay que mantener una línea de conducta que es en el mundo moderno lo que garantizan los mercados. En este cambio de legislación que se está produciendo en estos días, a partir del DNU que ha enviado el presidente Milei, más el paquete de leyes, bueno, se está permitiendo ya la libertad, entre ellos la libertad de exportación y obviamente están las carnes y entre otras cosas también la posibilidad de exportar cueros, que fue una larga lucha que usted ha tenido durante muchos años. ¿Qué peligros hay de que esto no pase por los tamices de la política o del propio Congreso? Bueno, mi temor, he estado escuchando estos días a los estudiosos, a la gente ilustrada de la justicia y por otro lado las posiciones políticas. Lo lógico es que las leyes las proclame el Congreso. Y el temor mío es de que el Congreso no las proclame y el señor presidente vaya a echar mano de un plebiscito, un referéndum, mejor dicho. ¿Por qué referéndum? Porque es más popular. Entonces tenemos que recordar que la historia ha demostrado que en las crisis sociales, económicas y de niveles de crisis como el caso nuestro con inflaciones o hiperinflaciones, tenemos la historia del Führer, la historia de Mussolini, la historia del propio Perón cuando es secretario de Trabajo y a partir de la crisis de la industria frigorífica posguerra mundial se genera un caldo de cultivo donde ahí empieza a cimentar su idea presidencialista y sabemos en lo que terminamos y cómo terminamos. Hoy yo creo que tienen que hacer un esfuerzo todas las fuerzas políticas. Hoy, como escuchaba ayer, es la primera vez que tenemos un Congreso fragmentado, donde hay muchos bloques de distintos partidos. Entonces eso hasta sería positivo en tener una visión más clara del conjunto de la sociedad. Antes era radicalismo, peronismo, radicalismo. Entonces, ¿qué le daría a esta ley ómnibus?
transparencia, una discusión rápida y eficiente y buscar el interés común. El mundo, hay que reconocer que el presidente ha optado por una convivencia muy estrecha con el pueblo israelí y con Estados Unidos, él mismo lo dice. Hay hechos que llaman la atención. Que venga el número 2 del secretario de Estados Unidos por 12 horas a la Argentina para cumplir con el famoso face to face, o sea que quería saber de primera mano lo que pensaba el presidente. Entonces hay capitales disponibles en el mundo, eso no se puede negar. Hay personas individuales o empresas individuales que tienen de capital más importante que la deuda externa nuestra. O sea que eso es un parámetro. Después no podemos negar de que los argentinos tenemos en el colchón o en las cajas de seguridad o en la patria fiscales más que la deuda externa. Don Franco, volviendo a un tema que le preocupa y mucho particularmente al consumidor argentino, el consumidor de carne, hoy el precio de la carne al mostrador está seguramente mucho más elevada de lo que permiten los bolsillos. Y usted siempre dijo que el techo el techo que tiene el precio de la carne siempre se lo da el bolsillo de Doña Rosa. ¿Y cuál es la reflexión que le cabe? Porque en definitiva tocó un techo y es como que se está bajando o se está nivelando en otro nivel el precio de la carne, ¿no? De la producción total de carnes, el 70% lo consume Doña Rosa y el 30% la exportación. Entonces tenemos que ser conscientes de que Doña Rosa es la que incentiva el mercado. Los exportadores tienen su cupo, tienen su tonelaje, tienen su techo, se manejan de un modo. Y Doña Rosa, cuando tiene poder adquisitivo, va el domingo a la carnicería y pide 5 kilos de asado. Y cuando no tiene monedas en el monedero, pide 100 pesos de picada. Entonces, esta disparada del precio de la hacienda estaba incentivada más desde el punto de vista político, económico, desde el punto de vista de la inflación. Entonces no se sabía qué podía llegar a pasar. Hoy tenemos que reconocer que la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial es mínima. Para nosotros es mínima. Para un país serio es un desastre. Entonces hay como un reconocimiento y en ese aspecto funcionó. Doña Rosa se restringió, carne quedaron en las heladeras, hubo un factor también que incidió, los cortes de energía eléctrica en Buenos Aires impidió también un abastecimiento fluido y quedó mucha carne en las cámaras de los frigoríficos. Se dio 3 o 4 cosas que volvieron a traer a la carne a sus valores normales. Yo no comparto, he leído en el diario La Nación el comentario de los matarifes y el comentario de los consignatarios, de los sectores, digamos. Me llama la atención que los consignatarios tengan en mente de que va a valer 2.200 pesos el kilo de novillo a partir del 15 de enero. No sé en qué se basan. Y por parte de los matarifes, ellos interpretan cabalmente que la dura situación del poder adquisitivo de Doña Rosa se va a seguir manteniendo porque va a ser un año difícil en lo económico,
en lo financiero y dicen que no va a haber una demanda fluida como hubo. Después tenemos que recordar que este año que finaliza fue el año más importante de exportaciones de carnes vacunas del país desde hace casi 100 años. O sea que también eso influenció. Hubo una demanda sostenida por parte de la exportación. ¿Qué va a pasar de aquí en más, teniendo en cuenta que justamente en esta época del año, estacionalmente, la carne siempre tenía un pico hacia arriba, pero que después empieza a decrecer? ¿Cómo ve usted el negocio ya en el año 24? Bueno, dicen los periodistas, lo que uno se informa por medio de los medios, de que no esperan una gran temporada turística. Quiere decir que hay mucha gente en Buenos Aires que no va a viajar a la costa y va a mantener un cierto grado de consumo en el Gran Buenos Aires. Y por otro lado, es una época donde hay una nueva modalidad que es el feedlot. El feedlot produce todo el año, no es como en el campo, si llueve, no llueve, si el clima. Entonces, yo creo que va a haber un abastecimiento regular. Puede haber algún bache por tema de clima o algo por el estilo, pero no se va a dar las circunstancias para mí de que soporte el consumo un valor de la carne en pie de la hacienda de 2.200 pesos. ¿Le quedó algo en el tintero? No, la esperanza, como siempre. Soy un hombre de fe y me gustaría irme de este mundo con una Argentina en pie, progresista, que siempre ha cobijado las esperanzas y la expectativa desde el pueblo originario hasta los inmigrantes. Somos la mayoría de los argentinos descendientes de extranjeros que vinieron. Unos decían que venían a hacer la América, otros venían a buscar un espacio de paz. Espero que se dé. Lamento mucho el costo sociocultural que está pagando la población. El abismo social es tremendo. No hay acceso a la salud, no hay acceso a la educación, no hay acceso ni hasta la justicia, porque la justicia es lenta, es mala, por más que sea el fallo positivo después de un tiempo desmedido, tampoco tiene gracia, como quien dice. O sea que una justicia justa en tiempo y forma. Y después que nos acompañe el clima. Lo más importante para nosotros, la Argentina productiva, nuestro ministro de Economía es el clima. Y hoy, gracias a Dios, hay técnicas, tecnologías e intelecto para desarrollar los cultivos más sofisticados y del mejor modo posible. Ya hay investigaciones que permiten grandes rendimientos de los cereales. Y bueno, esperemos que se dé una cuestión de fe y de actitud. Yo estoy un poco ya retirado, vos sabes, mis problemas de salud, pero seguimos trabajando y seguimos invirtiendo en lo nuestro y tenemos esperanza de que la Argentina se ponga de pie y anda, como Lázaro.